El poder de la vulnerabilidad, por Brené Brown. Yo puse adrede el link de TED.org, es una psicóloga y ha estudiado por más de 10, 15 años este fenómeno de la relación. Miren lo que dice. Dice, te das cuenta que si estamos aquí es por la conexión. Ella dice, si alguna razón por qué estamos aquí en el mundo, y ellos como científicos tienen mucho cuidado de decir que Dios nos hizo como tal. Yo creo que sí, ella cree en Dios. Pero lo dicen como, aquí dicen como, así es nuestra programación neurológica. Es claro que Dios nos hizo y Dios nos programó por eso. Ella dice que la parte más importante del ser humano es la conexión. Es sentirse conectado con otra persona. ¿Y cómo te sientes conectado? Es por la comunicación. ¿Cierto? La comunicación puede ser simplemente poner tu mano en la mano de tu esposa. Simplemente dar una sonrisa a una persona. Yo lo noto tanto con mi perra. Yo simplemente tengo porque está mirándome, ¿sabes? Y yo lo miro con una cara feliz, así como ella lo recibe. Dice que es el animal que más sabe cómo la persona se siente. Si te sientes triste, si te sientes... Entonces, pero es tan importante, miren lo que dice. Y dice, esto es la conexión entre las personas, y sobre todo en la pareja que estamos hablando hoy, es lo que nos da sentido y finalidad de nuestras vidas, a nuestras vidas. De eso se trata, no importa si hablas con gente que trabaja en justicia social o en salud mental. Dice, abuso o negligencia, esa conexión, la habilidad de sentirnos conectados es nuestra programación neurológica. Por eso estamos aquí. Bueno, yo digo, esas son las palabras traducidas de ella. Yo sé que por eso Dios nos puso aquí, por la conexión. Dios estaba muy bien perfecto, así Él solo. Por alguna razón nos hizo a nosotros. ¿Por qué? Porque quiso comunicarse. Quiere mostrar su amor, quiere hablar a nosotros. Por eso Dios nos hizo. Amén. Pero ¿por qué la desconexión? Mira lo que ella dice. Es por la vergüenza. Y en los estudios salió eso. Y la vergüenza se entiende como el miedo, la desconexión. Cuando tienes vergüenza te retiras de la otra persona. Dice, en mí, que si otros lo saben o ven, no seré digna de conexión. Entonces, vergüenza es, pues si ella sabe de verdad cómo me sentí o lo que hice o me siento mal porque hice algo mal, si tú dejas que esta vergüenza te domina, te desconectas. La desconexión empieza porque tú no te sientes digno. Tú no puedes separar a veces de lo que has hecho de lo que ¿verdad? Dios dice de tu identidad. Porque aunque tú has hecho algo mal, no quiere decir que eres malo. Pero si tú te sientes mal, porque tus padres han dicho eso, tú eres malo. No, yo no soy malo. Yo puedo haber hecho cosas malas, pero no soy malo. Yo soy bueno, porque Dios me hizo bueno. Amén. Entonces, todo tiene que ver con nuestra programación. Y ella dice, cuando yo estaba estudiando la gente, todo esto es lo mismo. Lo que se puede decir es esto, es universal, todos lo sentimos. Y las únicas personas que no sienten vergüenza son las incapaces de sentir empatía o conexión humana. Esos son ya problemas, gente con problemas muy graves. Nadie quiere hablar de ello y cuando menos lo hablas, más lo sientes. ¿Qué refuerza esta vergüenza es? No soy suficiente bueno. Y lo sabemos. No soy suficiente guapo, no soy suficiente delgado, suficiente rico, suficiente brillante, o no me han ascendido lo suficiente. Todo lo que tiene que ver con cómo tú te sientes. Y en la medida que tú te sientes, hay más o menos vergüenza. Y esto también interrumpe la conexión. ¿Por qué? Si no nos dejamos ver cómo somos, está la desconexión. Ahora, el sentido de dignidad. Ella estaba en sus estudios viendo, hay personas que están desconectados, tienen problemas con relaciones con otras personas. ¿Y cuál es el problema? La vergüenza. Tiene que ver cómo ellos se ven a sí mismos. Pero dice, las personas que sí estaban conectados, que tenían conexión, tenían estas características. Son personas que sí, dice, ellos, aquí dice, me fijé en las personas que entrevisté.
y los dividí entre los que realmente tenían un sentido de dignidad. Cuando tienes un sentido de dignidad, de eso se trata, del sentido de dignidad. Estos tienen un sentido fuerte de amor y pertenencia. Y luego los que luchan por mantener la dignidad, los que siempre están preguntándose si son suficientemente buenos. Yo sé que esto me pasa a mí. Por muy seguro que uno puede ser en muchas áreas, hay otras áreas que como niño quizás no fuiste afirmado. Y estas cosas lo llevas al matrimonio. El rechazo, el amor, el temor al rechazo. Estas cosas, cuando tú escuchas algo, depende de la situación que están, estas pueden trigger, como se dice, pueden hacer saltar en ti defensas y esa forma de responder a lo que antes hacías cuando te decían las cosas que no tenían que hacer. Y cada uno de nosotros llevamos esas cosas a nuestro matrimonio. Amén. Pero los que sí conectaban, número 3, eran genuinas. Eran personas, tipo de personas entusiastas y sinceras que viven desde un sentido profundo de dignidad. Para poder conectar tienes que sentir esta dignidad. ¿Cómo sentimos esa dignidad? En realidad, esa dignidad es formada por nosotros a los hijos. ¿Cómo hablamos a nuestros hijos? Por ejemplo, yo hablaba, Ana, ¿aló? Yo hablaba a mis hijos y yo decía, mira, tú sí puedes, tú eres una persona excelente. A veces la gente no, en la clase, por ejemplo, de Melody estaba en una clase y ella era líder porque es líder nato. Encima tenía su tribu, la gente que la seguían. Y había una profesora que entendía eso y ella aprovechaba que, bueno, ella es la profesora, sigue siendo la jefa, pero ahí está Melody que tiene su propio tribu. Y estas chicas hacen caso a Melody. Y es normal, no hay nada malo en eso. Entonces, la profesora pensaba, bueno, si yo tengo a Melody, tengo a todo su tribu, ¿cierto? Así somos, toda la vida es organizada así. Entonces, ella aprovechaba a Melody delante de la pizarra, la honraba en la forma, porque Melody no quería ir en contra de la profesora, ella simplemente era líder. Entonces, ella aprovechaba ese diseño natural de que un líder es un líder y forma su tribu. Melody prosperaba porque ella alocaba a Melody, se alineaba con Melody según lo que era el proceso natural. Pero el año siguiente había una profesora que vio a Melody y pensaba, eso no, esa chica me está mandando en la clase. Quizás por su propio complejo de inferioridad, pensando que ella me está haciendo la guerra cuando no era así. Y resulta que por su propia inseguridad, ella empezó a maltratar a Melody. Y Melody no entendía. Entonces venía a casa ya más triste, empezamos a hablar. Entonces, ¿qué hice yo? Primeramente, Candy y yo tuvimos que ver qué es lo que pasa, cuál es la situación, ¿verdad? Bueno, pudimos ver esto y luego pudimos ver la actitud de esta profesora. Y empezaba a hablar a ella para que ella sabía cómo relacionarse a este problema. Yo dije, mira, tú no eres el problema. Wow, yo no soy el problema. ¿Cómo que no, papi? ¿Sabes? No, lo que pasa es que, mira, tú eres un líder, tú tienes tus propios seguidores que te hacen caso a ti y eso es lo que pasó aquí. Esta profesora no quiere que tú seas así. Ahora, pero no es tu culpa que tú seas así. Cuando los niños entienden que no son ellos la culpa, aunque la profesora no está actuando bien, ellos pueden vivir con ese problema mucho mejor, porque no pueden cambiar a la profesora necesariamente. O sea, tú no puedes cambiar a tu marido, pero te ayuda a entender lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, Melody, ya en aquel momento la estábamos hablando, no para que se rebelara contra ella, para que pudiera entender la seguridad que pudimos dar a ella en ese momento acerca de su propia persona, que aunque personas responden a tu liderazgo así, no quiere decir que tú eres malo o mala. Entonces, si la persona la puede entender como Melody, por muy pequeño que sean, pueden trabajar con eso. No les enseñamos a ser orgullosos, les enseñamos a ser humildes y a ajustarse en la medida que pueden, pero es importante esa dignidad. Entonces son genuinas, tienen un sentido de coraje. La palabra coraje viene de corazón. Antiguamente hablaba de que si alguien abría su corazón, eran personas que tenían compasión. ¿Saben? Personas que eran amables con otras personas, que tenían ellos no solamente esperando el amor de otros, pero ellos daban el amor a otros.
Entonces la conexión, como escuchamos antes también, no depende de lo que otros hacen a mí, depende de lo que yo hago desde mi seguridad hacia el otro. ¿No es Dios igual? La Biblia dice que Dios nos amó aunque éramos pecadores, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Dios es santo que nos mira así? Porque Dios no tiene complejos de inferioridad. Dios no tiene complejo de vergüenza. Él no tiene el complejo de no sentirse digno. Dios no sufre de eso. Entonces Él puede actuar de quién es Él. Él sabe quién es. Entonces por saber quién es, Él puede dar el amor sin que otras personas quizás no lo responden. Él sabe cuando mandaba a Jesús que no todos le iban a amar. Eso es lo que ella en su estudio estaba viendo. ¿Y Dios abre su corazón a nosotros? ¿Sí o no? Sí lo abre. ¿Nosotros podemos abrir el corazón a Dios? Sí también. ¿Verdad? Entonces, estas personas tenían conexión. Y esta era la parte difícil. Como resultado de su autenticidad, eran capaces de renunciar a lo que pensaban que tenían que ser, para ser lo que deben ser para conectarse. ¡Wow! ¡Qué libertador! Muchas veces como padres somos la culpa de eso. No, tienes que estudiar, tienes que ser esto, tienes que ser esto. Ponemos unas metas sobre ellos para que ellos en realidad no pueden ser lo que Dios les ha hecho. O para que pueden ser. Pensamos que esa carrera es mejor para ellos. Les empujamos para que ganen mucho dinero porque no quieren que pasen hambre como nosotros. Que todas imponer estas identidades sobre personas causa el conflicto ese. Porque no fueron creados para eso. Nuestro papel como padres es descubrir cuál es su destino, cuáles son sus dones y afirmar esto y hablar proféticamente cada día a ese destino. Cuando hablamos de ese destino, el niño va a ser como es. Entonces, si llegan a la clase y la maltratan, con mis hijos también pasaba así, en otras ocasiones. Cosas horribles que yo no sé cómo los niños son capaces de hacerlo, pero son capaces de hacerlo. ¿Qué pasa en casa? Es que ellos tienen que entender. Así piensa Dios de ti, así pensamos nosotros de ti. Y ese es quien eres. Y por eso de ahí puedes tú hacer las cosas que debes hacer. Amén. Ahora, aceptaba por completo la vulnerabilidad. Eso a mí me cuesta a veces. No sé a ustedes, pero creían que lo que los hacía vulnerables los hacía hermosas. Cuando te sientes herido en una relación, te cierras. Cuando se empieza a calentar una conversación, en una discusión y se aumenta, a veces dicen cosas que no son lindas. ¿Sabes? Pero como mi esposa estaba diciendo, yo quiero hablarte de esto y yo quizás saltaba de algo que, bueno, voy a aprovechar porque tú me dices ahora de mí, eso hiciste tú también. Como ella dice, ¿pero qué tiene que ver? No estamos hablando de mí, estamos hablando de ti. Sí, pero entonces si yo me siento así como atacada o como, bueno, tu dedo está hacia ti, hacia mí, pero tres se apuntan hacia ti, ¿verdad? Como te vas a defender. Si me estoy defendiendo, ¿qué pasa? Y entonces ya estamos separándonos en vez de uniéndonos. Yo tengo que saber, ok, ella no está intentando hacerme daño, tengo que confiar que ella quiera hacer algo bien para mí. Me quiera hablar de algo que de verdad necesito escuchar. Depende de mi orgullo o de mis complejos en qué forma yo respondo a ella. Ahora, yo puedo estar cansado, puedo estar en un mal momento, quizás yo acabo de ver 6 cosas que yo vi que no me gustaba de ella y ella no se da cuenta, esta solo ve lo que yo estoy haciendo mal en ese momento. Entonces cuando me habla, wow, ese mundo se puede como un botoncito, puff, y el cohete sale. Es importante también nosotros tener ese dominio propio. Es decir, ok, a ver, separar lo que ella dice como no es algo, un ataque contra mi persona. Yo tengo que ser vulnerable. Yo tengo que ser alguien que, bueno, ¿qué me puede hacer ella por decirme estas cosas? ¿Me puede dañar? El daño que alguien hace a ti depende de cómo tú respondes a eso, ¿cierto? Gente puede decir 1000 cosas de ti. Eres feo, eres gordo, depende de ti cómo esto te afecta. ¿Cierto?
Porque si no, el único poder que ellos tienen sobre ti es el poder que tú les des. Así es el diablo. El diablo no tiene poder sobre nosotros. El único poder que tiene es lo que creemos de ti, de él. Si él dice que tú no puedes y tú lo crees, le has dado poder. Si alguien dice cosas o en el matrimonio, ahora es difícil, porque eso estamos hablando en el matrimonio ahora. No es fácil, es más fácil cuando un enemigo te lo dice porque ya sabes de lo que viene de su boca. Si viene de tu propia esposa, que además amas, o es una relación tan intensa, entonces esto es más difícil. Pero lo que decía ella es que las personas que son vulnerables, vulnerable quiere decir que te pueden hacer daño. Es un corazón abierto, es estar abierta a lo que otros pueden decir. Luego, pero tú lo tienes que ver como una bala. La bala, te pueden dar balas si son balas, si tienen mala intención. Vamos a tomar el ejemplo malo. Si tienen mala intención porque viene de una actitud mala. O por decir, una frustración, vamos a decirlo así. Y ya no quiero hablar de nosotros en general, ¿no? Tú lo puedes ver y lo puedes apartar así diciendo, ok, pongo esto, viene hacia mí, aquí estoy yo, viene hacia mí, lo pongo aquí y luego voy viendo qué es cierto, qué es verdad y lo que es mentira. Muchas veces los enemigos dicen la verdad también, no te lo dicen nice, bonito, pero te lo dicen. Por eso tienes que escuchar a tus enemigos, no mucho, pero lo tienes que escuchar, porque ellos dicen cosas que los que te aman no ven o no quieren decir. Pero la cosa es que tiene que ser vulnerable y luego poner eso. En la práctica eso es difícil, pero es importante. Ok, quiero ir a punto 4. Existen varios factores que influyen en una comunicación. Yo creo que en la medida que estamos mejor uno con el otro, llegamos a nivel 5. Amén. Primeramente la comunicación es superficial. Eso también pasa con gente que empieza a conocer. Tú no vas a decir a la persona que encuentras en el ascensor todos tus problemas. Tú vas a hablar superficialmente. Tú dices, ¿qué tal el tiempo? ¿Qué tal? ¿Sabes? Aunque son los vecinos, dice, ¿qué tal tus hijos? Son cosas muy superficiales. Luego ya está la información. A veces en la relación, por no tener, cuando estás herido, tú ya no empiezas a comunicar a los otros niveles que están ahí. Entonces, ¿qué haces? Simplemente informar. Porque tampoco quieres ser bruto o bruta. Entonces vas informando. Pero creyendo que informar es suficiente, no es lo mismo. Es un nivel de comunicación, pero no es la comunicación que Dios desea. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo hice esto y lo hice el otro. El otro, ¿cómo? Ya. Pero la otra es opiniones. Ya es más difícil porque ya estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Si las opiniones nuestras tocan decisiones en el ministerio, en el negocio o lo que tenemos que hacer, wow, esas ya son otras cosas. Cuando tú sientes que tienes que ir allá y de repente escuchas una cosa que parece que es lo contrario, wow, esas son cosas que también se tiene que manejar. Pero ya es más difícil, es otro nivel, opiniones, lo que pensamos. Luego las emociones, ya es otro nivel de lo que yo siento. Pero ahí ya tenemos otra vez que ver con la vulnerabilidad, porque si yo no estoy dispuesta a abrirme, no voy a hablar de mis emociones. Porque yo puedo tener una ducha fría por compartirlas. La cosa es que la gente, dice ella, que siguen estando conectados, quizás no con unas personas que te tratan mal, y si no es tu matrimonio, no tienes que seguir en amistad con ellos. El otro día estábamos hablando de una pareja en nuestra red, y ellos decían, pero esa persona, yo le digo, pero mira, redefinas el nivel de la relación con ella. ¿A qué nivel vas a estar? 1, 2, 3, 4, 5. Ellos exigen que estás hasta nivel 5, pero ellos no se portan para tal. Entonces, si son abusivos y si quieren dominar tu vida, entonces no tienes que estar en esa relación. Como ellos demandan de ti, tú defines la relación que vas a tener con ellos. Amén. Y en el matrimonio no debe ser así. En el matrimonio habrá momentos donde se tiene que restaurar la confianza, tienes que volver a abrir tu corazón, pero las emociones es muy importante. Y luego la parte completamente transparente, donde no hay límites. Y yo sé lo que es ese sentir. Y nosotros lo hemos vivido, lo vivimos en nuestra vida, pero también me doy cuenta que se tiene que trabajar.